Juan Antonio Fernández Manzano es doctor en Filosofía y es profesor en Filosofía Política por la Universidad Complutense de Madrid. Estuvo esta semana en la Universidad de Buenos Aires dando una conferencia sobre el pensamiento de John Rawls sobre la justicia global, en el marco del Seminario Permanente por el Pensamiento Político y el programa de posgrado en Estudios Políticos. Te agradecemos mucho la participación. Lo que queríamos charlar un poco son los temas que abordaste en la conferencia. Y entonces la primera pregunta sería, abordando el título, si es posible una justicia global con fundamentos rawlsianos y cuáles serían los elementos centrales de esa justicia global. Claro, muchas gracias. Lo primero, darte las gracias por la invitación y por la oportunidad de compartir espacio con vosotros. A mi juicio, hay elementos valiosos en el pensamiento de John Rawls que permite hablar de justicia. De hecho, su enfoque tiene diferentes virtualidades. El hecho de partir de una posición contractualista le permite elaborar las bases de un posible pacto, de un posible acuerdo centrado en principios de la justicia global que partan, digamos, de una posición neutral, de una posición equitativa, que se pueda discutir, sobre todo en la medida en que se busca un pacto que llegue a unos acuerdos que no puedan ser razonablemente rechazados. En ese sentido, y por la radicalidad de la posición contractualista y de los elementos que utiliza John Rawls, me parece que sí se podría hablar de una teoría de la justicia global que tuviera base rawlsiana. Principalmente porque la equidad es el eje del pensamiento de John Rawls. Una teoría de la justicia basada en la equidad, basada en una posición original abierta a todos los individuos, donde todos están debidamente representados, y una posición de la que se eliminan todo sesgo que pudiera llevar a una defensa de principios de la justicia lastrados por la pertenencia a etnia, a religión, a cuestiones económicas, quedaría eliminada. Por tanto, sería una justicia que ciertamente podría ser equitativa. Por otra parte, Rawls tiene la ventaja de aportar en sus principios tres elementos que a mi juicio serían fundamentales en una teoría de la justicia. En primer lugar, un reparto de derechos y libertades. En segundo lugar, ocuparse de una igualdad efectiva de oportunidades para todos los actores sociales. Y finalmente, un reparto de bienes, de riqueza y de todos aquellos bienes primarios que serían necesarios para la conducción de una vida, digamos, digna o para llevar a cabo cualquier plan de vida. Uh-huh. Decías en la conferencia que había distinciones o desvíos de Rawls respecto de la teoría de la justicia que está pensada a nivel doméstico cuando piensa esos principios de justicia para lo que sería el derecho de gentes, para el derecho internacional. Y en ese sentido te pregunto, ¿cuáles serían los límites, esos desvíos de Rawls cuando está pensando en términos globales que no son los que está pensando en términos domésticos? Claro, efectivamente. A mi juicio, uno de los fundamentales es el hecho de que su teoría la basa, la apoya en el concepto de pueblo. El concepto de pueblo es una idealización, es una manera de enfocar a las diferentes comunidades políticas que hay en el planeta, es una apuesta realista en la medida en que parte de lo que realmente hay. Rawls busca una utopía realista, por tanto tiene que tomar elementos que ya están en la escena.
Ahora bien, el problema es que a esos pueblos como elemento central al que otorga la categoría de sujeto moral, esos pueblos son los pueblos tal y como están, y a su vez están dentro de un orden de cosas, de un juego de fuerzas, que es el actualmente existente y que no se discute. La riqueza de los pueblos, los bienes naturales, los bienes materiales de los pueblos no entran en la discusión del Rawls que se ocupa de la justicia global. Y por tanto, el cierre a la categoría de pueblos impide que se discuta también sobre elementos básicos que sí que se discutían, como el reparto de bienes y riqueza, que sí se discutían, digo, en la justicia doméstica. Por otra parte, al hecho de partir del pueblo como sujeto moral, se une el hecho de que la defensa de la autonomía, que en el plano doméstico se centraba en la autonomía individual, la capacidad para, decíamos, para llevar una vida digna, en el caso de los pueblos supone un cierre, podemos decir un cierre de fronteras que impide que se pueda compartir suerte con otros pueblos. Los pueblos serían elementos autónomos, autárquicos, independientes, que poco podrían hacer por ayudar, por asistir o por redistribuir con otros pueblos. Para mí eso es fundamentalmente uno de los lastres que impide a Rawls desarrollar todo el potencial de su teoría. Y por otra parte, y sería el último punto, el énfasis que Rawls sitúa en la cultura política endógena propia de los pueblos hace que Rawls atribuya a los pueblos la responsabilidad exclusiva de su éxito o fracaso en procurar el bienestar de sus propios individuos. Y esto obviamente pasa por alto, como decía, la relación de fuerzas actualmente existente en un orden global, capitalista y con un mercado financiero, económico, que ejerce un poder que ni los propios pueblos son capaces de sujetar. Eso es principalmente mi crítica. ¿Y cuáles son las aspiraciones explícitas de Rawls al plantear una teoría de la justicia global, aún con todas estas carencias que le ves? Digamos que Rawls lo que pretende es, sin llevar la teoría hasta el final de las exigencias que lógicamente le deberían haber llevado, lo que plantea es un modo realista de enfocar no tanto una teoría de la justicia global, cuanto un tratado de relaciones internacionales. En ese sentido, lo que él plantea son diferentes puntos que se basan en la libertad, en la independencia, en la autonomía propia de cada uno de los pueblos, pero que no entra a discutir otras cuestiones. Por tanto, eso es una limitación fundamental. Lo que hace en última instancia es regular las relaciones internacionales de modo que se eviten las guerras y que se eviten cuestiones que obviamente serían una injusticia, pero no aborda, digamos, en toda la plenitud la idea de justicia y la desarrolla profundamente. Entonces sería una teoría de las relaciones internacionales más que una teoría de la justicia, y claramente no una teoría de la justicia redistributiva. Efectivamente, ¿no? Sin duda. ¿Qué sucede con el deber de asistencia que citabas en torno a las relaciones entre pueblos? Pues digamos que el deber de asistencia supone la minimización del principio de diferencia doméstica. Si el principio de diferencia doméstico, unido a los otros principios, se encargaba de nivelar socialmente los diferentes estratos sociales y de justificar muy detalladamente todas las desigualdades, el deber de asistencia global que Rawls propone se cifra en proporcionar la ayuda mínima necesaria para que un pueblo sea capaz de conducirse políticamente de forma autónoma, lo cual supone que solo en caso de pueblos lastrados por circunstancias históricas acumuladas a lo largo del tiempo, solo en ese caso se podría proporcionar una ayuda global, un fondo económico global o una serie de recursos suficientes para que ese pueblo pudiera llevar a cabo su conducción democrática o su conducción autónoma. Pero nada más que eso. Es decir, es el mínimo de autonomía en el que se basa Rawls. Más allá de eso no existen otras consideraciones como hacer comparaciones de igualdad, de prosperidad o de bienestar entre individuos de diferentes pueblos. O sea, solo se podría intervenir en el caso de un pueblo que lesiona derechos políticos que Rawls asocia con el liberalismo democrático, ¿no? No en el caso de... Bueno,
la posibilidad de injerencia en los asuntos de otros pueblos solo vendría efectivamente justificada por violaciones graves de derechos humanos. A mi juicio, el principal escollo aquí sería no tanto la intervención, la injerencia en caso de violaciones de derechos humanos, sino más bien en la imposibilidad de que los pueblos lastrados, una vez puestos en pie, pudieran presentar reclamos, quejas legítimas con respecto a la desigualdad en relación a oportunidades o la desigualdad material con otros pueblos. Esas quejas no serían atendidas, puesto que para Rawls y su enfoque en la cultura política bastaría con que un pueblo se conduzca a sí mismo suficientemente y desarrolle aquellos elementos, digamos, de cultura cívica, de capacidad de ahorro, de emprendimiento de sus propios ciudadanos, bastaría eso para que el pueblo tuviera todo aquello que le puede proporcionar la comunidad global, y no más. O sea, estaría haciendo como una tabula rasa respecto de las historias de esos juzgamientos anteriores. Efectivamente, eso no se tendría en cuenta. Cada pueblo es autónomo y la historia, el pasado o los dominios anteriores no entran en consideración. Te hago dos últimas preguntas. ¿Cuál sería la estructura institucional que sostendría una teoría de las relaciones globales de este modo rawlsiano? Estrictamente, desde el punto de vista rawlsiano, serían necesarias estructuras económicas que regulasen el deber de asistencia, por un lado, estructura de comercio, una organización internacional del comercio que velara por las relaciones comerciales dentro de patrones de justicia, y una suerte de Naciones Unidas mejorada, sin los actuales derechos de veto y cuestiones que hacen que la relación entre pueblos no sea simétrica. Esos tres serían los elementos nucleares para Rawls. Ahora bien, lo que me parece interesante del pensamiento de Rawls, y que en el caso de la justicia doméstica desarrolla suficientemente, es el hecho de que se necesita una estructura básica, que no hay justicia sin estructura básica. Y eso, por tanto, apunta al desarrollo de instituciones supranacionales, internacionales o globales, que se encargasen de desarrollar los principios de justicia, que obviamente él no desarrolla, pero lo que sí que deja claro Rawls es que no hay justicia sin un entramado institucional que sea capaz de implementar los principios. ¿Y cuál es el legado o la marca que pensás que tiene un pensamiento como el de Rawls en las relaciones internacionales contemporáneas? Digamos que hay elementos fundamentales de su teoría y, digamos, del liberalismo político que él representa que me parecen muy valiosos, que me parecen un legado digno de reivindicar, que obviamente en la práctica histórica real no ha cumplido, no ha estado a la altura, la práctica no ha estado a la altura de las expectativas, ni a la altura de la potencia de los principios. Y a mí me parece que ese legado de entender la justicia como igualdad de derechos, igualdad de libertades, plena igualdad de oportunidades de todos los individuos y reparto de la riqueza de tal manera que los extremos de una sociedad no estén completamente desvinculados, el hecho de vincular los extremos, los estratos superiores de una sociedad a los inferiores me parece una idea fundamental, y eso es parte del legado del liberalismo político igualitarista, que me parece interesante rescatar la profundidad de sus ideas, incluso llevarla más allá del pensamiento del propio autor. Bueno, muchas gracias por la entrevista y por esta semana. Muchas gracias.